Gracias por acompañarnos en un episodio más de Transformando Negocios. El día de hoy hablaremos acerca de los fundamentos legales para emprender. Soy Enrique Portilla y acompáñame porque juntos vamos a aprender a emprender. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Marco Antonio Vera, profesor e investigador con una amplia trayectoria en negocios y patentes en marca, evaluador del premio Hidalgo Exporta. Así es, amigos, como ya lo vieron en su pantalla, el día de hoy nos acompaña pues un gran amigo, un invitado ya de la casa de Transformando Negocios. Él es el doctor Marco Antonio Vera. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar en Transformando Negocios nuevamente. No, pues un gusto y sí me siento de la casa, un gusto por haberme invitado y yo espero que lo que platiquemos el día de hoy sea de interés para todo su público. Seguramente así será, doctor. Nosotros pues encantados de recibirlo nuevamente porque pues con esta amplia experiencia en el ámbito del que vamos a platicar, sin duda pues es el experto del día, porque vamos a asesorar a todos aquellos emprendedores que están del otro lado de la pantalla y bueno, vamos a hablar de temas muy específicos y sobre todo de bastante interés para todos ellos. Pero antes de indagar de lleno en el tema del día, quisiera que compartiera con nuestra audiencia un poco acerca de su trayectoria, tanto profesional como académica, en qué se desenvuelve, para que puedan conocerlo un poco más a fondo todos nuestros televidentes. Ay, qué amable, gracias. Pues bueno, mi nombre es Marco Antonio Vera, como bien lo comentó. Yo tengo la profesión de licenciado en Contaduría, orgullosamente egresado de la Autónoma de Hidalgo. Realicé estudios de especialidad en administración, tengo el doctorado en ciencias de lo fiscal y bueno, otros estudios hay en el ámbito de comercio exterior, en el ámbito de empresarial y en el ámbito de marcas, patentes, propiedad industrial. Actualmente me desarrollo pues, en diferentes ámbitos. Soy profesor investigador en una universidad politécnica. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Tengo la asesoría privada en cuestión de asesoría en materia fiscal, comercio exterior y propiedad intelectual. Y pues toda una serie de actividades que como todo mundo vamos emprendiendo y nos metemos en este ámbito empresarial principalmente. Y yo espero que eso pequeño que hagamos de comentarios el día de hoy pues, tenga esa trascendencia en donde esas pequeñas experiencias que hemos tenido, pues, obviamente permeen y sirvan para todo el público. Estoy convencido que así será, doctor, y bueno, pues sin duda una trayectoria llena de muchos éxitos, llena de pues un amplio bagaje en este mundo del emprendimiento, de la industria financiera, que sabemos que es de vital importancia para todos los emprendimientos. Doctor, sabemos que, como usted lo comenta, pues ha incursionado en la docencia, en el ámbito fiscal, en muchos aspectos, y bueno, que también pues es emprendedor, también tiene experiencia en emprendimientos personales. ¿Cómo ha sido pues este balance? ¿Cómo ha integrado todos sus conocimientos para llevarlos a la práctica desde un salón de clases, compartirlo con sus alumnos, hasta emprendimientos personales? Sí, bueno, el conocimiento profesional que va teniendo uno pues va siendo parte del eje, ¿no? En donde generalmente lo enfoca uno a una profesión, a una actividad principal de servicios o de asesoría. Pero sí, precisamente toda esa parte no puede andar uno metiendo en esa materia si no lo experimenta uno, ¿no? Y como todo mundo, pues experimentamos en diferentes fases de la vida. En la parte de emprendimiento, en la parte personal, inicialmente inicié con un negocio de importación de bienes que eran principalmente muebles para restaurante. Fue buena experiencia, pero ahí precisamente es parte de lo que vamos a hablar. Ahí no se lo cuentan a uno tiene que meterse en los problemas diarios, en los problemas legales, en los problemas financieros. Y obviamente, pues el base de tener un poco de conocimientos da parte para esa solución. Entonces, inicialmente en la parte de emprendimiento, por ahí iniciamos y puede decirse que fue una parte ya más formal de estar en esa cuestión de los negocios.
Y bueno, y la vida se va transformando y principalmente el área que uno explota es el área de los servicios. Actualmente contamos con la consultoría, precisamente para tratar de, aparte de ser toda una parte de vida, ¿no? De un negocio como tal, tener esa parte profesional, poder poner un poco de grano de arena, si así se quiere ver, en tratar de que esos conocimientos, esas experiencias, puedan permear a otras personas. Y entonces actualmente pues damos asesoría en esa materia, en la materia fiscal, en la materia administrativa, en la materia de negocios, comercio exterior y propiamente la propiedad intelectual, marcas, patentes. Y pues ha sido una serie de conocimientos que precisamente un poco de la experiencia, las aulas y el trato con gente que está alrededor, pues lo va dando. Así es, ya es un conocimiento integral, ¿no? Ya llevó la parte pues académica, ¿no? Las bases, pero el ponerlas en práctica, como bien lo dice el doctor, pues conlleva mucho más allá que tener el simple conocimiento, ¿no? Hay que ir experimentando a prueba y error y que seguramente muchos allá en casita de nuestros amigos emprendedores se sienten identificados porque de pronto pues pudiera parecer que el tema legal no es de importancia o no va a trascender en nuestros emprendimientos, pero creemos que es fundamental y es por eso que el doctor el día de hoy pues nos va a hablar un poco acerca de este tema. Doctor, para todos los emprendedores que están allá en casa, ¿qué tan importante es tener y prevenir cuestiones legales para sus emprendimientos? Es base precisamente para un buen desarrollo del emprendimiento. Es todo un tema y una serie de temas que hay que ir tratando. Generalmente cuando emprendemos, o la gente que emprende, ya sea a una edad corta, juventud o gente mayor, que a fin de cuentas todos somos emprendedores, generalmente empezamos con una idea, lo proyectamos, vemos la oportunidad de negocio, vemos el mercado, el producto que pueda ser interesante, o quizás tengamos alguna actividad o una destreza que da esa oportunidad, ¿no? A tratar de explotar lo que sabe uno. Y generalmente la mayor parte de las personas se enfrentan a emprender, a producir, a comercializar, a crear una imagen, pero lo hace uno de manera muy empírica generalmente, sin antes ver que todo eso tiene una base legal, un soporte legal y unas consecuencias que pudieran derivar de ello. Entonces, si podemos empezar por todo ese sentido, primero habría que definir cuál es el negocio que estamos o que queremos emprender. El sector, el servicio, el producto, el mercado al que voy a dirigirme. Y después hay que ir seccionando todas las partes, la parte comercial, la parte de imagen, la parte fiscal, y todo eso conlleva a tener precisamente el elemento para poder emprender de manera segura. Eso no quiere decir que los emprendedores se limiten y exploten sus ideas. Todo el mundo lo puede hacer y es bueno. Pero si una idea fructifica y una idea es base para tener un buen negocio, un buen emprendimiento, precisamente esa parte preventiva que tenemos que hacer es ver lo que hay atrás, planear, establecer todos los lineamientos que tenemos que cumplir y ahora sí enfrentarnos al mundo del negocio. Así es, como bien lo dice el doctor, pues es una parte clave para todos los emprendimientos. De pronto nuestros amigos emprendedores que han estado invitados en el programa y que ya son experimentados nos dicen, me hubiera gustado tener un espacio como este para que nos pudieran asesorar de temas que son básicos y que a veces no los tomamos en cuenta. Así es que amigos, por favor, no se despeguen de Transformando Negocios, porque después de la pausa vamos a seguir platicando acerca de este tema que seguramente les dejará muchos aprendizajes para sus emprendimientos. Esto es Transformando Negocios. Gracias por continuar en Transformando Negocios y bueno, como lo dijimos antes de irnos a la pausa, el tema legal para los emprendimientos es tan importante como el tema financiero y el tema de prospectar y ponerte metas. Creo que cubrir la parte legal en sus emprendimientos, doctor, no me dejará mentir, que es pues fundamental para sobre todo evitar problemas, porque de pronto los emprendedores se acercan o se asesoran de una manera legal hasta que ya tienen el problema y justo eso es lo que buscamos nosotros, evitar llegar hasta este punto y más vale prevenir que lamentar. Así es que, doctor, si yo tengo un emprendimiento, ¿cuál es el paso número 1 para tener una asesoría legal o qué es lo que tengo que hacer para que mi proyecto de emprendimiento esté pues asesorado y protegido legalmente sobre todo? Sí, hay muchos aspectos que hay que considerar. Podríamos dar, por el tiempo igual que nos lleva toda esta explicación, darlo como 3 aspectos muy generales, que sería la tramitología ante dependencias o permisos, hablar del aspecto fiscal
y en su momento hablar igual de la tramitología de la protección de la imagen. Por ejemplo, cuando hablamos de un emprendimiento, generalmente tenemos dos tipos de visiones, que pueden ser el vender un producto, que generalmente es a donde se enfoca la mayoría de las personas, pero también el emprendimiento puede ser de asesoría o de servicios. Entonces, eso nos va a dar la pauta para ver cuál es la serie de trámites o de registros que hay que tramitar, valga la redundancia, o seguir en el trámite legal. Seccionémoslo para tratar de entender y que nos entendamos. Cuando uno emprende, generalmente entonces presta servicios o vende un bien. Aquí va a depender la manera en cómo lo hago, porque por ejemplo, si yo hago la venta o hago la comercialización en redes sociales, actualmente también eso me pega en el aspecto fiscal, porque una manera de tributar fiscalmente hablando es a través de las famosas plataformas digitales. Entonces, si mi modelo de negocio es ese, tengo que saber que aparte de toda la logística que tengo que hacer con la empresa que comercializa o con la plataforma digital, también el aspecto fiscal me va a determinar. Entonces, tengo que determinar cuál es el canal de mi negocio, qué tipo de persona soy, si soy una persona física, que generalmente los emprendedores empiezan por ello, o en su caso, si tengo la capacidad para formarme como persona moral o como lo que generalmente conocemos como empresa. Y entonces, cuando un emprendedor comercializa o presta servicios, hay dos puntos. Uno, que tenga un local fijo en que atienda al público. Cuando atiende ello, por ejemplo, necesitamos tramitar un permiso de local, un permiso de uso comercial. Eso se tramita a nivel local, que es en la presidencia municipal. ¿Por qué? Porque si no corro el riesgo de que mi local no tenga las características necesarias y pueda tener un cierre del mismo. Pero ahí mismo, por ejemplo, se presta a que para que yo pueda tener ese permiso, necesito tener toda la autorización de protección civil. Y entonces también tengo que ir a la cuestión de protección civil a ver que mi local tenga o reúna los requisitos de seguridad y de desalojo. Ese es otro trámite que en su caso tendría que hacer. Por ejemplo, llevamos los trámites. Ahora, cuando yo comercializo, tengo que ver cuestiones de marcas, de autorizaciones, del mismo local, de la seguridad que tenga en él. Todo eso, ahora es que sí que es un todo. Podríamos seccionarlo en otro tipo de trámite. Y en su momento puede también afectar al aspecto fiscal. Uno de los mayores requisitos es tramitar el Registro Federal de Contribuyentes, que eso se hace ante la Secretaría de Hacienda, en particular ante el SAT, pero igual conlleva toda una serie de trámites. ¿Por qué? Porque generalmente la publicidad que hace el SAT es que uno puede hacer los trámites. Sin embargo, el lenguaje legal, el lenguaje técnico, cierta terminología, influye que a veces los emprendedores no tienen toda esa visión. Y entonces aquí lo primero que hay que hacer generalmente para hacer algunos de los otros trámites es inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Pero el Registro Federal de Contribuyentes es toda una gama. ¿Por qué? Porque dependiendo la persona, el tipo de ingreso, la actividad que está haciendo uno, la ley lo categoriza en algún régimen, que es lo que conocemos como el régimen fiscal. Algunos dan más obligaciones, otros dan menos obligaciones. Y entonces, por ejemplo, cuando yo me inscribo, dependiendo las características que yo doy en un cuestionario que el mismo SAT me hace, me va ubicando. Y de esa ubicación me dice, pues tienes que presentar declaraciones provisionales o declaración anual, o también tienes obligación de expedir comprobantes. Entonces, se dispara la gama de responsabilidades y de obligaciones. Pero bueno, precisando, uno de ellos es el Registro Federal de Contribuyentes. Esto es a través de toda la documentación que se pide, por ejemplo, la identidad de la persona, el comprobante de domicilio, el CURP y toda la identificación de la persona, siguiendo la tramitología, se hace el trámite. Y con eso se obtiene propiamente el registro, que es, como su nombre lo dice, un registro para que la autoridad controle mis obligaciones. Y ahí nacen las obligaciones. Eso es básico, eso es base para hacerlo. Pero, por ejemplo, los contribuyentes que se enfrentan a ello, para cumplir sus demás obligaciones, también requieren tramitar una firma electrónica, que es así como que la preocupación de muchos contribuyentes, incluyendo los emprendedores y los no emprendedores. Esa firma electrónica tiene igual una serie de complejidades para su trámite, porque requiere una cita ante el SAT, requiere documentación y generarla. Sin esa firma electrónica,
quizás no pueda hacer yo trámites en otras dependencias. Y también me limita a que, por ejemplo, para tramitar los famosos comprobantes fiscales, yo tenga que tener esa firma. Entonces, básicamente yo tendría que tener los permisos que me autoricen a utilizar el local o prestar el servicio, tener la capacidad del servicio, inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes, tramitar mi firma electrónica y ahí ir viendo la demás tramitología que yo deba de cumplir. Esa sería una parte inicial. Doctor, pues muchas gracias por este ABC inicial para poder tener en orden pues todos los regímenes fiscales, legales, para que estemos protegidos con nuestro emprendimiento. Y sé que pudiera parecer un tanto engorroso, a nadie nos gusta hacer trámites, sacar citas, sabemos que es complejo, pero de verdad, créanme que va a ser mucho mejor estar prevenidos, tener todo en orden para así evitar futuros problemas con sus emprendimientos. Así es que ya lo saben, espero que del otro lado de la pantalla todos estén con libretita y lápiz para apuntar estos puntos principales para estar pues asesorados de una manera correcta, de la mano de un experto, solo aquí en Transformando Negocios. No le cambien porque vamos a una pausa, pero regresamos con más de Transformando Negocios. Gracias por seguir con nosotros en este episodio de Transformando Negocios, que sin duda pues estamos brindando consejos clave para todos los emprendedores acerca de un tema que seguramente está siendo de mucho interés para todos allá en casita, de la mano de nuestro experto invitado del día, el doctor Marco Antonio Vera. Doctor, platicábamos pues acerca de todos estos trámites que debemos realizar con nuestros emprendimientos para tener todo en orden, para estar pues bien protegidos ante la ley, pudiera decirse, y sobre todo pues evitar problemas futuros con algún tema de nuestros emprendimientos. Por ejemplo, doctor, vamos a hablar acerca de algo muy importante. Si iniciamos un emprendimiento en una sociedad, si no solamente soy yo el dueño, que de pronto se da mucho, incluso hasta entre familias, ¿no? Que ponemos un negocio familiar y bueno, pues por el parentesco o porque es mi pareja sentimental, no hago ningún contrato y no tengo pues ningún papel oficial que avale esta sociedad y que después, bueno, pues la vida misma va cambiando y que de pronto podemos tener ahí problemas a la hora pues de ver quién se queda con el negocio, ¿no? Entonces, doctor, no sé si pudiera platicarnos acerca de esto, que creo que es súper importante para que todos estemos protegidos desde el principio con nuestros emprendimientos. Sí, es básico precisamente ese punto que toca, porque generalmente los emprendedores, como dice, por la cercanía de la familia, por el recurso que pone, por la confianza, pues ahora sí, como dicen, nos aventamos al negocio, ¿no? Pero precisamente una parte fundamental de esa pequeña asesoría, de ese pequeño comentario que de mi parte pueda salir, es cuidar esos aspectos legales que generalmente se basan en el saber hacer un buen contrato. Un contrato en donde delimite precisamente las obligaciones que tiene cada parte y asegurar precisamente la inversión, el capital y el acuerdo inicial que tenemos. Entonces es básico, dentro de toda esta parte que decíamos de los trámites, hacer un buen contrato. Pero el contrato va en muchos sentidos. El contrato va en la participación que tenemos quizás de esa asociación, definir si es una asociación entre personas o en su caso hacemos una asociación ya como una persona moral, como una empresa, que también pudiera ser las dos figuras. Ahora, esa asociación también tiene que ver en el aspecto de cómo se desarrolla el negocio. La cuestión de hacer un buen contrato, si estoy ocupando una imagen de otro, si tengo los derechos de una marca, si tengo alguna franquicia, cómo la exploto, qué permisos necesito en su momento para hacer publicidad, para poder explotar la imagen o para poder tener seguridad de que lo que estoy haciendo está dentro de un marco legal. Por ejemplo, hemos visto o vemos muchos negocios que en la parte exterior tienen lonas, tienen publicidad. Eso está regulado. Eso tiene que tener un permiso de la presidencia municipal y generalmente no lo hacen. Ahí el riesgo que se puede correr es que llegue la autoridad y me sancione. Entonces, muchos de los riesgos que tenemos en no cuidar todos esos puntos que pudiéramos tener es que generalmente cuando uno comete algo que va en contra de la ley lo cataloga como infracción y generalmente todas las infracciones van a tener una sanción. Entonces, sí es muy importante ese aspecto que comento. Seguramente a todos allá en casita, pues a nadie nos gusta que nos sancionen, que nos infraccionen. Entonces, vamos a
tomar en cuenta todos estos consejos que está dando el doctor, pues para evitar justamente esto, ¿no? Y hablamos de cosas tan básicas, doctor, como el tema de un contrato. De pronto es de, bueno, necesito extender cierto contrato. ¿Qué hago? Lo busco en internet. Entonces, buscas en la red y no me va a dejar mentir, doctor, a veces ni siquiera revisamos que el contrato que estamos descargando pues ni siquiera es de nuestro país, que lo rigen otras leyes, otros artículos. ¿Qué tanto nos puede afectar esto? Sabemos que el día de hoy la era digital está mucho más avanzada que nunca y que podemos hacer uso de todas estas herramientas y plataformas, pero ¿qué tanto nos afecta hacer uso indebido de las redes, por ejemplo, en este sentido? Las redes ayudan mucho porque sí es una ayuda que obviamente tenemos en la actualidad. Sin embargo, volvemos al punto, el punto legal es muy específico. Yo tengo precisamente que ver mi realidad de mi emprendimiento, mi realidad de mi negocio y empatarla con la legislación que me aplique. Y no hay más que precisamente una asesoría o que el contribuyente o que la persona, que el emprendedor vea la profundidad de lo que debe de cumplir. Y entonces aquí no hay de un machote o de un formato, es adecuar a lo que quiero, la necesidad, los contratos, como decíamos, el parentesco, todo lo delimitar, la imagen, ¿no? ¿Cuántas veces uno hace todo ello y, por ejemplo, la imagen pertenece a un socio o a un integrante? Tengo que establecerlo en un contrato porque si no, después yo puedo hacer mal uso o una mala práctica de la otra parte me puede exigir que esté utilizando su marca o su imagen de ello. Es precisamente delimitar todas las obligaciones, todos los derechos y que todo esté en un marco legal, pero si estamos hablando de México, tiene que ser la legislación actual, la legislación mexicana que se aplique a cada caso. Justo así, doctor, de pronto pudiera parecer pues el que tenemos que desembolsar para asesorarnos, para contratar una asesoría correcta, pero después va a ser peor la multa, la sanción, y nos vamos a hasta enojar más por el hecho de, chin, me están multando, me están otorgando una sanción y eso a nadie nos agrada. Entonces creo que es mejor tener todo en orden desde el principio. Doctor, sabemos de muchos casos conocidos, incluso de grandes marcas, de grandes empresas, que bueno, a veces incluso el fundador o el que inició esta idea termina siendo despedido de su propia empresa. ¿Cómo podemos evitar que esto le suceda a todos los emprendedores que están del otro lado de la pantalla? Precisamente con una buena asesoría y delimitando el modelo de negocio que tengo con mis asociados. Eso es una realidad y en la red y en todas las historias que podemos ver reales está toda esa historia, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos evitar? Por ejemplo, cuando creamos una asociación, creamos un emprendimiento, generalmente establecemos o se crea una marca, una imagen. Esa imagen quizás sea idea de una persona, pero ahí es delimitar. Si todos hacemos el negocio, todos emprendemos, va a pertenecer a todos si es que así lo hacemos. La ley marca que los contratos son acuerdo de voluntades. Entonces, la voluntad tiene que ser de todas las partes. ¿Cómo lo evito? Precisamente detallando a quién va a pertenecer esa imagen, esa marca. Y entonces, cuando uno, por ejemplo, registra una marca ante el INPI, puede ser una persona o puede ser un conjunto de personas. Pero si vamos a hacerlo como conjunto de personas, entonces delimito bien todas las reglas en mi contrato. Ese es el que va a poner la pauta para saber a quién pertenece. Y si todos en el negocio estamos de acuerdo, o en el emprendimiento que hacemos estamos de acuerdo, no hay vuelta atrás, así tendrá que ser. Y si no, ya en ese momento, con ese tipo de elementos, de soportes, se podrá exigir el daño que alguien me pueda causar. Es básico precisamente tener presente toda la tramitología, todos los trámites, todas las reglas, para entonces saber que estoy haciendo las cosas correctas, en cuestión de no tener un futuro que me permita tener un decremento en mi emprendimiento por alguna infracción que cometí. Es un todo. Yo creo que en esta pequeña plática estamos tocando temas muy generales, pero la recomendación sería acercarse a dependencias que en su caso puedan asesorar, asesores de carácter privado, pero no irse con la primera impresión. La primera impresión es asegurarse y saber exactamente qué quiero, quién soy y a dónde quiero llegar. Esa creo que es la clave principal para poder cumplir toda la tramitología legal. Pues ahí está, amigos, la voz de la experiencia ya habló y esperamos que todos estos consejos pues sean de mucha utilidad para ponerlos en práctica en sus emprendimientos y sobre todo recordarles que si van a firmar un contrato, como bien dicen, lean las letras chiquitas para evitar después contratiempos y que a Chuchita la bolsearon. Eso es lo que no queremos y justo este espacio está creado para apoyarlos a todos ustedes con sus
emprendimientos. Doctor, hemos llegado al final de este programa. Sabemos que el tema da para mucho más, pero bueno, al menos el día de hoy compartimos con la audiencia los puntos clave y más importantes para que estén asesorados y sobre todo lo tengan en cuenta a partir de ahora. Pero cuéntenos qué se lleva de la experiencia de estar nuevamente en Transformando Negocios. No, pues la experiencia es vasta porque precisamente el poder comentar, el poder dar alguna opinión, creo que permea en el público. Pero ese público precisamente es lo que hace el espíritu del programa, ¿no? En ese caso, que ustedes brindan ese servicio. Y creo que es básico para orientar al emprendedor por dónde buscar, por dónde orientarse, por dónde tener esa base, ¿no? Me llevo un grato gusto de estar aquí con ustedes, más que nada por poder aportar algo. Y creo que eso como parte de los emprendedores, como parte profesional, es lo que deja huella en las personas. Agradezco al programa y precisamente creo que todo el público estará de acuerdo, todos aquellos emprendedores, aparte de este tema, creo que les agradecen que precisamente ataquen y aborden todos esos puntos, porque es lo que le va a dar pauta para tener un buen negocio, un buen emprendimiento. Y al contrario, pues agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor. Sabe que es su casa y esperamos pues que regrese muy pronto con nosotros para seguir compartiendo de toda su experiencia. Amigos, llegamos al final, pero recuerden que todos los martes tenemos una cita a las 8:30 de la noche, por supuesto, en el canal del pueblo, para disfrutar de un nuevo episodio de Transformando Negocios. Y acompáñenme porque juntos vamos a aprender a emprender. Hasta la próxima.